Vamos a comenzar la clase de revisión de oficios y circulares. Vamos a ver este oficio que dice registro de renta con tributación cumplida en el caso de una sociedad de profesionales que opta por tributar en primera categoría. Recordemos que la naturaleza de las sociedades profesionales es tributar en segunda categoría, pero las sociedades profesionales, el Servicio de Impuestos Internos entrega una autorización para tributar en primera categoría. Por lo tanto, aquí el Servicio de Impuestos Internos dice, ¿qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos? Ruth, ¿nos puede leer este oficio, por favor? Ruth, alumna Ruth. Sí, estoy en el celular, así que... Sí, ya, perfecto. Dice, registro de rentas con tributación cumplida en caso de una sociedad de profesionales que opta por tributar según las reglas de primera categoría. De acuerdo con su presentación, consulta desde donde deben registrarse las rentas con tributación cumplida que provengan del ejercicio de la actividad. De la actividad de una sociedad de profesionales que ha tributado conforme a las reglas de la segunda categoría y que ha optado por declarar de acuerdo con las normas de primera categoría, ingresando al régimen ProPyme general establecido en el número 3 de la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Al respecto, se informa que las sociedades de profesionales, por regla general, desarrollan actividades comprendidas en el número 2 del artículo 42 de la LIR, correspondiente a la segunda categoría, y sus socios se afectan con el impuesto final que corresponda, de acuerdo con el artículo 43 del mismo cuerpo legal. Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con el párrafo tercero del número 2 del artículo 42 de la LIR, las sociedades de profesionales podrán optar por declarar sus rentas de acuerdo con las normas de primera categoría, sujetándose a sus disposiciones para todos los efectos de dicha ley. Por su parte, los contribuyentes acogidos al régimen ProPyme general están por regla general liberados de llevar los registros de rentas empresariales, salvo que perciban o generen rentas exentas de los impuestos finales, ingresos no constitutivos de renta o rentas con tributación cumplida. Sin embargo, esto no los exime de llevar el control de los respectivos créditos en el correspondiente registro. Conforme a lo anterior, las sociedades profesionales que, habiendo tributado en la segunda categoría, mantenga rentas con tributación cumplida provenientes del ejercicio de su actividad y opte por el régimen ProPyme general, deberá llevar los registros empresariales correspondientes. En tal caso, dichas rentas deberán ingresar al registro REX como rentas con tributación cumplida, sin prioridad en su orden de imputación, por no existir norma legal que les otorgue una prioridad especial en su orden de reparto. Gracias, estimado. El Servicio de Impuestos Internos, a través del oficio 430 del 18 de febrero del 2026, el contribuyente le consulta al servicio donde queda tributado las reglas de primera categoría cuando el contribuyente de sociedades profesionales estaba en segunda categoría, no tenía registro de renta empresarial ni contabilidad completa, y al acogerse a primera, tiene que acogerse a un 14 de número 3. Entonces el servicio le responde que, que de acuerdo a las rentas que obtuvo de segunda categoría, esas rentas, al pasar a primera, se van a registrar en el REX del registro de renta empresarial.
habiendo tributado en segunda categoría, por lo cual el servicio lo estipula como tributación cumplida, proveniendo de ejercicio de actividad que opte por el régimen general PROPYME, 14 de número 3, y opte por deberá llevar registro de renta empresarial en el caso que deberán registrarse en el REX, las cuales son rentas con tributación cumplida, sin prioridad el orden de imputación por no existir una norma legal que otorgue una prioridad en el especial régimen de su reparto. Por lo tanto, todas las rentas que tributó las sociedades profesionales en segunda categoría, al pasar a primera, al tributar en primera, se van a ir al REX a rentas con tributación cumplida. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Manuel, Ruth. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Por lo tanto, cuando la sociedad de profesionales pasa del registro de renta empresarial, pasa de segunda categoría al registro de renta empresarial, va a tributar, la renta que pagó de segunda categoría, esa renta ya se considera tributación cumplida. Por lo tanto, van a quedar en el REX. Recordemos que el contribuyente cuando tributa en segunda categoría no tiene contabilidad completa, ni está en el registro, ni tiene capital propio, ni tiene RAI, ni tiene registro. Por lo tanto, cuando pasa a primera categoría y al PROPYME general 14 de 3, va a tener base imponible, capital propio, RAI y registro de renta empresarial. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? Por mi parte, no. Ya. Manuel, aquí está el siguiente oficio. Dice oficio 281, retiros efectuados desde una sociedad de heredero de un socio fallecido. ¿Qué nos dice el Servicio de Impuestos Internos? De acuerdo a la prestación a su presentación del año 2023, la socia falleció, era dueña del 74% de los derechos sociales de una comunidad hereditaria del artículo 5 de la Ley de Impuesto a la Renta, pero con intención de disolverla el 31 de diciembre del año 2025. Su presentación, los comuneros realizaron retiros de la sociedad en porcentaje de participación de la comunidad hereditaria, más sus propios porcentajes como socios. De lo anterior, declararon en la 1948 del año 2026, declararon en la 19 a nombre del causante de los comuneros, por lo cual los comuneros de documentos respaldan la eventual fiscalización a observarse en una declaración a informar a socios distintos registrados en la base de datos del Servicio de Impuestos Internos. Al respecto, se informa que de acuerdo al inciso 5 de la Ley de Impuesto a la Renta del artículo 5, las rentas efectivas y presuntas en comunidad hereditaria corresponden a comuneros en proporción de cuota según de patrimonio. Cuando uno de los socios fallece, se va a considerar comuneros. Por lo tanto, no obstante, el inciso final y del mismo inciso en relación de las mismas cuotas que se efectúan en la liquidación de la comunidad hereditaria, cuando uno de los socios fallece, entra a una comunidad hereditaria. Y a esta comunidad hereditaria integran dicho conocimiento dicto impositivo de la ley, conforme al cual la Ley de Impuesto a la Renta, la comunidad hereditaria no tiene reconocimiento, de tal manera no se divida el patrimonio, no se transcurra en el plazo de 3 años. El Servicio de Impuestos Internos da un plazo de 3 años para poder efectuar término de giro cuando uno de los socios es fallecido. Por lo tanto,
Por lo tanto, en concurrente a lo anterior, por lo tanto, la comunidad hereditaria que no se liquide o no haya transcurrido el plazo de los el plazo que concurra primero, los retiros de los comuneros serán declarados en la 1948 como retiros del causante en 3 años, que es el plazo que el servicio da para hacer término de giro. Por lo tanto, en el artículo 5, una vez determinadas las cuotas de los comuneros, las rentas que correspondan a cada año del calendario de los comuneros en proporción de las cuotas del patrimonio en común. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos establece, por lo consiguiente, podrán aportar a los antecedentes que permitan constatar aquello lo declarado de la 1948, a modo ejemplar del certificado de difunción o sentencia judicial de la posición efectiva. Por lo tanto, pueden hacer los retiros siempre y cuando esté la posición efectiva. Sin perjuicio, informar oportunamente al Servicio de Impuestos Internos establece que, de acuerdo al artículo 68, para estos efectos, respaldar la 1948 en un proceso de fiscalización respectivo conforme al artículo 21 del Cuerpo Legal. Documentos, libros de contabilidad que establezca en cuanto sean necesarios u obligatorios para el contribuyente. Por lo tanto, pueden hacer los retiros siempre y cuando esté la posición efectiva hecha. Y este es el oficio que resuelve muchas dudas, el oficio 281 del 4 de febrero del 2026, retiros efectuados a una sociedad por heredero de un socio fallecido. Por lo tanto, para hacer los retiros deben tener la posición efectiva de hecha o declarada. ¿Alguna duda, consulta, estimados alumnos? En mi parte no, porque como no las había leído antes, entonces las escucho nomás, pero están claras de todas maneras la situación que exponen. Claro, porque resuelve muchas dudas. Este oficio resuelve muchas dudas cuando uno de los socios fallece. ¿En qué momento tienen que hacer retiros o repartición los demás socios? Y esto es para una sociedad limitada como para una sociedad anónima. Vamos a pasar al siguiente oficio. Profesor, buenas tardes. Sí, sí, estimado. En una suposición de una persona que fallece y tiene una posibilidad de hacer retiro grande, con la posición efectiva lo pueden hacer. Supongo que son varios los de la comunidad hereditaria. Ellos dividen el retiro en su global cada uno. En su global cada uno. Si es sociedad anónima o sociedad limitada, por el porcentaje de escritura. ¿Por qué? Porque cuando se hace la posición efectiva, el porcentaje del socio fallecido va a la comunidad hereditaria. El porcentaje del socio fallecido. No lo escuché muy bien porque se interrumpió. El porcentaje del socio fallecido se va a la comunidad hereditaria. Por eso se exige la posición efectiva. ¿Se escucha bien, Manuel? Sí, ahora sí. Gracias, profesor. Ya me quedó claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Ruth. No, de mi parte no. Ya, perfecto. Perfecto. Vamos a pasar al siguiente oficio. Oficio 428 del 18 del 2 del 2026. Retiro desproporcionado para un régimen ProPyme transparente. Recordemos que el retiro
desproporcionado significa cuando los socios retiran un porcentaje diferente al que está en el inicio de actividades o en la escritura de la sociedad. Martín, ¿nos puede leer este oficio? ¿Yo, profesor? ¿Nos puede leer este oficio? Sí, claro, no hay problema. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Ok. Sería retiros desproporcionados desde empresas acogidas al régimen ProPyme transparente. De acuerdo con su presentación, tras indicar que en una empresa sujeta al régimen ProPyme transparente, la tributación está desligada de los retiros, porque se basa en la atribución proporcional de la renta líquida imponible según la participación social. Solicita confirmar que si se efectúan retiros contables desproporcionados, no se infringe norma tributaria alguna, siempre que los retiros se documenten adecuadamente y se mantenga la trazabilidad de los flujos. Al respecto, se informa que, conforme con lo dispuesto en el número 8 de la letra D del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, LIR, la PYME que opte por el régimen establecido en este numeral está liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios se afectarán con impuestos finales sobre la base imponible que determine la PYME, la cual se asignará en la forma establecida en la letra B del número 8 ya referido. Luego, los retiros, remesas y distribuciones que se efectúen desde la empresa acogida al régimen del número 8 de la letra D del artículo 14 de la LIR constituirán rentas con tributación cumplida y en consecuencia el socio que efectúa el retiro no queda gravado con impuestos finales. Por otra parte, y sin prejuicio que la remisión contenida en la letra B del número 8 de la letra D del artículo 14 de la LIR a las reglas contenidas en la letra A del mismo artículo alcanza a la facultad de revisión del número 9, letra A del artículo 14 de la LIR. Dicha facultad requiere como presupuesto de aplicación la existencia de un régimen de tributación con impuestos finales en la base a retiros, lo que deja fuera de su ámbito de acción al régimen ProPyme transparente. Por consiguiente, en el caso del régimen ProPyme transparente, dado que con la desproporción de los retiros no se afecta la tributación con impuestos finales, toda vez que ésta se verifica al momento de asignar la renta líquida determinada por la PYME a sus propietarios. En principio, no se inflige norma tributaria alguna. Con todo, se hace presente que, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 bis y siguientes del Código Tributario, en el marco de aplicación de la norma general antielusiva, este servicio puede revisar la operación atendiendo, entre otros aspectos, a la relación que exista entre los propietarios, el monto de los retiros efectuados por los socios, la asignación de la renta líquida determinada por la PYME y el capital aportado. Perfecto. Muchas gracias, Martín. De nada, Ya. profesor. El Servicio de Impuestos Internos está mencionando que el retiro desproporcionado, y con esto resuelve muchas dudas, para el ProPyme transparente. El ProPyme transparente es el 14D número 8. El 14D número 8 es una trazabilidad de flujos. Por lo tanto, es un régimen simplificado, sin contabilidad completa, y en el 14D número 8 es un régimen atribuido, donde la base imponible va inmediatamente al global complementario de los socios. Entonces, en el 14D número 3 o en el 14A, cuando hay retiro desproporcionado, la normativa le aplica inmediatamente el artículo 21, inciso número 1, con la tasa del 40% de los gastos rechazados. Entonces, siempre ha estado la duda, ¿qué sucede con el ProPyme? ¿Qué sucede con el ProPyme transparente, que es un régimen liberado de impuestos a la renta? Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos dice que dado a la desproporción de los retiros, no afecta a los impuestos finales, una vez que se verifica al momento de la asignación de la renta líquida o base imponible. Por lo tanto, no infringe la normativa tributaria. Se hace presente que se puede considerar
se puede considerar una norma antielusiva. El servicio podrá revisar la operación entendiendo los aspectos de la relación entre los propietarios y el monto de los retiros de los socios, asignando a la renta líquida disponible del PROPYME y el capital aportado. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos va a evaluar de cuánto es la cuantía de la base imponible que tiene asignación desproporcionada a los retiros. Si la cuantía es alta y hay diferencia entre el capital aportado y los impuestos finales, el Servicio de Impuestos Internos puede declarar el 14 de 8 como antielusivo. Todo obviamente va a ser revisado en la fiscalización respectiva. ¿Alguna duda, consulta, Manuel, Ruth, Martín? Por mi parte, No, yo ninguna consulta. creo que está todo muy clarito. ¿Alguna opinión? Manuel, Ruth, Martín. Ninguna, profe. Qué bueno que lo dejan claro, porque de todas maneras nosotros como asesores tenemos que tener claro siempre con qué capital está trabajando la empresa y qué resultados está teniendo ahora. Para eso somos asesores, para ir razonando y preparando a los contribuyentes, porque si no, mejor antes de que ocurra una situación así hay que cambiarlo al sistema de 3 nomás. Claro, claro. Tenemos que ver también que finalmente el asesor tributario frente a la ley tributaria, tanto al código tributario, finalmente el asesor tributario está casado con el cliente, porque si, por ejemplo, en el 14 de 8 el servicio lleva al contribuyente y lo declara antielusión, el asesor tiene el 50% de participación que el representante legal. Por lo tanto, aquí la participación del asesor tributario es 50 y 50. ¿Me explico? Pasa lo mismo en los delitos tributarios. En los delitos tributarios, lean las querellas, en todas están relacionados los asesores tributarios o el contador, en todas. Por lo tanto, Profesor, ¿sí? una consulta. Supongamos que una empresa empezó con D8 y con un capital bajo, y después ya las utilidades que están todas atribuidas como D8, ha crecido el capital. ¿Ahí debería hacerse una modificación al capital o solo cambiarlo al D3? Lo ideal es, bueno, si no quiere que su tributación sea tan alta, cámbielo al régimen tributario 14D. Claro, pero ¿es conveniente hacer una modificación de capital en la escritura? Va a depender de la cuantía y va a depender de los impuestos pagados. Recordemos que el Servicio de Impuestos Internos pierde competencia cuando los impuestos están girados. ¿Explico? Que los impuestos estén girados, el servicio pierde competencia. Claro, es que pienso en el D8. El D8 tiene todas sus rentas tributadas. Claro, es renta tributada. Es renta con tributación cumplida. Claro, entonces da lo mismo si lo retiró o no, pero si hay un aumento de capital sería reinversión. Claro, sería reinversión. ¿Cómo funcionaría en este caso? Es que recordemos que el 14 de 8 es una base imponible de flujo, por lo tanto el aumento de capital va a estar pagado, se va a entender pagado. Sí. El 14 de 8 no tiene contabilidad completa. Pero para cambiarlo al D3. Al D3, se cambia de régimen. Un movimiento importante. Claro, se cambia de régimen. Se cambia de régimen entre el 1 de enero y el 30 de abril. Claro. Claro, pero esa mayor inversión, el aumento de capital. Claro, claro.
Claro, ¿Cómo- si entra cómo mayor queda ahí? inversión, claro, es que recordemos que el 14 de 8 no es con contabilidad completa, entonces si entra No, po. inversión, va a entrar pagado. Entra, o sea, lo modificamos, digamos, lo modificamos de sistema tributario y se le hace en forma paralela el aumento de capital, pero no pasa nada. Correcto, no tiene ningún efecto. Salvo Ok. cuando usted diga, invertí 400 millones en una empresa automotriz y traje 20 vehículos de China. Esos 20 vehículos pagados se van a gasto. Claro. Sí. Sí, no, es que pensé que era importante el tema de, o sea, no pensé que era relevante que quedara registrado que en ese momento de cambiarlo de sistema tributario también se le estaba aumentando el capital a la empresa, Claro, asumiendo que es claro. persona jurídica. claro, sí. ¿Alguna Pero duda, Ruth? no, gracias. Perfecto. Manuel, ¿alguna duda? Profesor, Sí, yo pienso que, a ver, habla de los retiros, va más destinado a los relacionados. El capital no, que usted aporta, en el 14 de 8 puede ser un porcentaje del capital completo y eso él puede, según lo que establece ahí, puede hacer retiros sobre el porcentaje que tiene, pero será revisado por el servicio para ver la trazabilidad que le llaman ahora, que en el fondo es la relación de los socios, o no es así. sí, No, Manuel, claro, el contribuyente A tiene un 40% y del 40% se le asignó un 60% a la base imponible. Hay un 20% que se considera desproporcionado. El servicio dice que como es un régimen liberado de impuesto a la renta, el servicio conserva silencio. Pero como bien dice Manuel, si la cuantía es alta entre el capital y lo declarado, se va a ir a la revisión de antielusión. ahora, eso también pasa en el 14 de 3, que el retiro desproporcionado también está revisado o puede ser diferente. No, en el 14 de 3, como es un régimen afecto a impuesto a la renta, el desproporcionado está castigado con un 40%. El artículo 21. O sea, si un socio tiene un 20% del capital, que Claro, suponiendo que es un capital de 10 millones, el 20% son 2 millones, un claro, 20%. Tiene una utilidad de 100 millones. Puede retirar 20, pero no puede retirar 30. correcto, correcto. Puede retirar solo 20. Si retira 30, los 10 se le aplica el artículo 21, inciso número 1, y se le grava con la tasa del 40%. Entonces, lo mismo que el 14 de 8, ¿o no? No, no, porque el 14 de 8 va al global complementario y en el 14 de 3 lo paga la empresa. O sea, lo paga el impuesto. Claro, el 14 de 8 el servicio dice que si la cuantía es muy alta, la va a revisar para declararla antielusiva. Y en el 14 de 3, En el el 14 de retiro 3 no, alto en el del 14 de 3 no, porque la va a castigar con el artículo 21, inciso número 1, la diferencia la va a castigar con el impuesto del 40%. la diferencia que se Claro, por sobrepasa de... ejemplo, eran 20, era el 20% y retiró 30. El 10% lo va a gravar con la tasa del 40%. Se castiga el exceso de retiro. Se castiga el retiro En ambas partes, desproporcionado. en ambas partes lo mismo, porque en una le dicen que sí lo puede hacer, pero queda sujeto a revisión y a trazabilidad. Y en el 14 de 3 derechamente va con un castigo, ¿o no? Correcto, correcto. ¿Y por qué va con un castigo? Porque el 14 de 3 está afecto a impuesto a la renta. Entonces va a pagar impuesto a la renta más el impuesto único del 40%. Por llevarse el crédito con un porcentaje mayor al que le corresponde. Correcto, por llevarse, correcto. Sí. Y en el 14 de A, en el 14A, Lo mismo, el mismo tratamiento del 14 de 3.
¿Es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. El mismo tratamiento es 14D3 porque ambos regímenes están afectos a impuestos a la renta. Ah, perfecto. Gracias, profe. A sus servicios, chicos. ¿Alguna otra duda, consulta, chicos? Vamos a leer este otro oficio. Hemos leído 3 oficios de renta. Vamos a leer uno de IVA. Uno de IVA. Este oficio de IVA. Martín, ¿lo puede leer, por favor? Sí, profesor. Ventas y servicios, ley sobre impuesto a la renta, artículo 4, artículo 12, letra E, número 16, resolución ex número 2511, 2007, del Servicio Nacional de Aduanas, orden número 426, del 18 del 02 del 26. IVA en ventas de bienes afectados por las aerolíneas fuera del espacio aéreo chileno y calificación como servicios de exportación de servicios prestados por un contribuyente en Chile. De acuerdo con su presentación, la sociedad tiene como giro principal la presentación de servicios integrales de comercialización, logística y gestión de productos a bordo de aeronaves, incluyendo el abastecimiento, diseño y ejecución del programa de ventas a bordo de diversas aerolíneas que operan en Chile, los que se prestan tanto a aerolíneas nacionales como extranjeras, que realizan vuelos domésticos e internacionales desde y hacia Chile. En el caso de los vuelos internacionales, parte de la prestación y las ventas al consumidor final se realizan mientras la aeronave se encuentra fuera del espacio aéreo chileno. Los servicios prestados comprenden un conjunto integral de actividades orientadas al diseño, implementación, operación y optimización del programa de ventas a bordo. La empresa solo actúa como proveedor integral de la línea aérea, mientras que las ventas al pasajero son realizadas por el personal de cabina, utilizando para ello los sistemas y protocolos definidos por la empresa prestadora del servicio. Los montos cobrados no forman parte del valor del pasaje aéreo y se documentan separadamente. El catálogo de productos comercializados a bordo de los vuelos administrados por la consultante es diverso y abarca tanto bienes físicos como productos y servicios digitales, agrupándose la oferta en la siguiente categoría: alimentos y bebestibles, productos boutique, productos virtuales o intangibles. Luego, consulta si las ventas realizadas por el personal de cabina fuera del espacio aéreo chileno pueden considerarse no afectas o exentas de IVA. Y 2. Los servicios prestados a las aerolíneas califican como servicios de exportación. Al respecto, se informa que, conforme con el artículo 4 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, la LIPS, se grava con IVA las ventas de bienes corporales, muebles e inmuebles ubicados en el territorio nacional, independientemente del lugar en que se celebre la convención respectiva. Del anterior, se desprende que, para que la venta de un bien corporal mueble se afecte con IVA, es requisito esencial que éste se encuentre ubicado en el territorio nacional al momento de celebrarse la respectiva convención por la cual se transfiere su dominio, independiente del lugar donde ésta se celebre. Por tanto, no se grava con IVA la venta de bienes efectuado fuera del territorio nacional al momento de celebrarse la referida convención. Por lo tanto, las ventas de bienes corporales muebles efectuadas por las líneas aéreas fuera del territorio nacional no se encuentran gravadas con IVA, por carecer dichas operaciones. La anterior, sin prejuicio de tener presente lo dispuesto en el inciso 3 del citado artículo 4, que entiende ubicados en territorio nacional los bienes corporales muebles adquiridos por una persona que no tenga el carácter de vendedor o de prestador de servicios, cuando a la fecha en que se celebre el contrato de compraventa los respectivos bienes ya se encuentren abarcados en el país de procedencia. Respecto de las operaciones denominadas productos virtuales o intangibles, no es posible analizarlo desde la perspectiva de una venta, ya que se trata de servicios que en su mayoría, salvo la denominada venta de asientos preferentes, no son prestados ni por la consultante ni por la aerolínea, actuando quien lo ofrece al pasajero como un mero intermediario entre el prestador y el beneficiario del servicio. Finalmente, el número 16 de la letra E del artículo 12 de la LIPS declara exentos de IVA los ingresos percibidos por la prestación de servicios a personas sin domicilio ni residencia en Chile, siempre que el Servicio Nacional de Aduanas califique dichos servicios como exportación. Muchas gracias. Ya, chicos.
esta es una consulta que se le hace al Servicio de Impuestos Internos, un IVA de una venta de bienes muebles de una aerolínea fuera del espacio chileno. Ya como la venta no es en territorio nacional, no cumple con los requisitos del hecho grabado básico. Ya uno de los requisitos del hecho grabado básico es que la operación tenga un contrato de negocios, ya que el servicio se preste en territorio nacional, ya que por lo tanto al no cumplir estos requisitos de que el servicio o la venta no es en territorio nacional, no cumple los requisitos del hecho grabado básico. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos pone una condición, y la condición es que siempre que el Servicio Nacional de Aduana lo califique como exportación, se debe facturar exento de IVA. Entonces le preguntan al servicio si la operación es afecta a IVA o no. Por lo tanto, como no es en territorio nacional, el servicio dice que la operación es exenta de IVA, siempre y cuando el Servicio Nacional de Aduana la califique como servicio de exportación. ¿Alguna duda, consulta, chicos? Son bienes corporables muebles por las líneas aéreas fuera del territorio nacional. No se encuentran grabadas con IVA ni cumplen los requisitos de la formalidad del artículo 4 de la Ley de Impuestos a la Venta y Servicios. No cumple con los requisitos del hecho grabado básico. ¿Alguna duda, consulta, chicos? Uno de los requisitos del hecho grabado básico es que la transacción tenga título oneroso, que el servicio sea prestado en territorio nacional. Por lo tanto, el servicio no es prestado en territorio nacional, o el bien inmueble o el bien mueble no es prestado en territorio nacional. Por lo tanto, no cumple los requisitos del hecho grabado básico. Por lo tanto, el servicio dice que es una operación exenta de IVA, porque la prestación o las personas que compran el bien inmueble, el bien mueble, no tiene domicilio ni residencia en Chile. Profesor, eso ¿Sí? se refiere a que si yo tengo una empresa y yo mando las muestras fuera del país, ¿tengo que pagar el IVA por esa o hago el invoice y con eso es suficiente y lo hago exento? Va a depender si el Servicio Nacional de Aduana lo declara como servicio de exportación. Sería exento. Pero ahí como no me dedico a las exportaciones, ¿podría hacer el invoice y nada más? ¿Y lo hago exento? Podría hacer el invoice y nada más, correcto. Correcto. ¿Y yo no tengo que pagar IVA por eso, que sería como una venta o no? No, si es una venta, bueno, si no está en el Servicio Nacional de Aduana no lo tiene calificado como un servicio de exportación, debería emitir una factura de compra. ¿Debería pagar IVA? Correcto, porque el servicio lo deja como requisito, siempre y cuando el Servicio Nacional de Aduana lo califique como servicio de exportación. Claro, porque a veces uno puede mandar muestras para otro país, pero pueden ser varias muestras y eso incurre en gastos de flete y de venta de acá, pues sacarlo del inventario. Y eso, al sacarlo con un invoice exento, ¿no significa que no pague IVA o sí? Por esa venta. Y que si esa venta el Servicio Nacional de Aduana la califica como exportador, es exento. Si no la califica como exportador, debe hacer una factura de compra. Ok, profesor, gracias. ¿Alguna consulta, duda? No, estoy tratando de digerirlo porque todas las ventas, las exportaciones son exentas. Está claro. Claro. Claro, siempre y cuando el Servicio Nacional de Aduana las califique como exportación. Claro, es que ahí el contribuyente está registrado.
Claro, está Entonces, registrado. Entonces, todo contribuyente que está registrado como exportador, todas sus ventas al extranjero van a ser exentas. Claro, Por correcto. eso es que los costos después él puede recuperar el IVA de las compras. Correcto. Si el Servicio Nacional de Aduana lo califica como exportador, puede solicitar, y tiene remanente, puede Claro. solicitar el IVA exportador. Sí. Pero ¿qué pasa con un contribuyente que no está inscrito como exportador, que está recién empezando a hacer negocios con el exterior ahora que estamos más cerca? Eh, Te van a exigir si la está iniciación de recién, actividades, pues. claro, si no tiene inicio de actividades, Se supone que se supone que una persona que está ya acreditada con un rubro acá, por ejemplo, zapatos, ya lleva 10 años y se le ofrece la oportunidad que en Perú le están pidiendo muestras para poder venderlo allá. Y le dicen, oye, mándame 10 pares de zapatos, y los 10 pares de zapatos son 1.000.000 de pesos. ¿Paga IVA o no paga IVA? depende. Si No, pues es está que igual es calificado, exportador porque tú con la iniciación de actividades acreditas que eres contribuyente. Sí, esa es la clave claro, del cuento. claro, y el Servicio Nacional de Aduana tiene que calificarlo como exportador. Claro. O sea, me Sí, tengo sí. que inscribir como exportador. Claro, tiene que inscribirse como exportador. Claro, y para acreditarlo hay que hacerlo igual que el impuesto interno, hay que acreditar que vas a exportar. ¿Y con qué? Con la orden de compra, po. Con la orden de compra tú acreditas que lo estás exportando a otra empresa. Entonces, ya te califican de exportador. Pero tienes que hacer la ampliación de giro. Con esa misma orden de compra haces la ampliación de giro porque hay que acreditar la actividad. Claro. ¿Por- ¿Y dónde por se qué? acredita la actividad? En el Servicio Nacional de Aduana. Si es calificado como exportador, la factura es exenta. Mm. Sí. ¿Alguna duda, consulta? Enriquecedora esta clase, muy conceptual. Y aclara muchas dudas. Esta clase la vamos a hacer todos los meses. Está bien porque es como leer el diario, para ponerse al día, pero Claro, claro, digamos, con un tema común. claro. Y al leer los oficios y las circulares, se potencia nuestro vocabulario tributario por el tecnicismo. Sí, sí, es muy bueno. ¿Alguna duda, consulta, chicos? No, por mi parte no. Manuel, Martín. Para mí no. Perfecto. Perfecto. Chicos, esta sería la clase de revisión de oficios circulares. No hay muchos oficios, pero estos son los últimos 4 o 5 oficios que ha emitido el Servicio de Impuestos Internos. Digamos que ha habido poco movimiento. Sí, están de vacaciones. Sí. Recuerden que el día 10 de marzo, 10, 11 y 12, viene nuestro curso de operación renta. Vienen las DJ, llenado completo de formulario 22, 14 de 3, 14A y 14 de 8. Todo en el mismo curso. Todo en el mismo curso. Y las clases quedan grabadas. Sí, sí. ¿Ya? Así que, chicos, muchas gracias por su sintonía. Centro de Estudio y Conocimiento Tributario a su servicio. Muchas gracias, profesor. A su servicio, chicos. Buenas tardes, gracias, profesor. Buenas tardes. Buen fin de semana. Igualmente, chao.